Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Agenda Mundial con la información internacional más destacada. Estamos con reportes desde Ecuador, Perú, Guatemala y Argentina. Comenzamos. En medio de la tensión por el paro de transportistas en Ecuador se llevan a cabo las investigaciones del atentado contra el presidente Daniel Noboa. Una de las líneas de investigación es que el equipo de seguridad del mandatario haya tomado una mala decisión al trasladarlo por tierra. Hernán Higuera nos informa desde Quito. Así es, las protestas en el Ecuador no encuentran una salida ni hay acercamientos entre el gobierno y los dirigentes indígenas para solucionar una movilización que cumple 17 días y el Ecuador se apresta a vivir un feriado de 4 días en medio de una tensa calma. En torno a las investigaciones que se realizan a 5 detenidos por los hechos violentos ayer contra la caravana del presidente Daniel Noboa, debemos contarles que a esta hora se realiza la audiencia de formulación de cargos. La ministra Inés Manzano dijo que incluso se usaron balas para atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa, algo que ahora mismo se está exhibiendo con evidencias y pruebas, se supone, en esta audiencia que se realiza en la ciudad de Cuenca. Los 5 detenidos han sido trasladados hasta esa ciudad, donde los familiares exigen, y los abogados también, por supuesto, que se los libere por haber sido detenidos después del paso de la caravana del presidente. Al respecto de la caravana y de la seguridad del presidente Noboa, el ministro John Reinberg del Interior ha dicho que se investiga a la interna una posible negligencia del equipo de seguridad del presidente Daniel Noboa y ha pedido algunas respuestas a la casa presidencial, porque el mandatario llegó en un helicóptero hasta la zona del Tambo y no se entiende por qué, si habían manifestaciones y obstáculos, se lo trasladó en vehículo poniendo en riesgo su vida. También la Iglesia Católica ha hecho un llamado a las comunidades indígenas, a sus dirigentes, para que cedan posiciones y se acerquen al diálogo y dejen de lado las amenazas como aquella de la toma de la ciudad de Quito. Al respecto también el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha señalado que no permitirán que las comunidades indígenas se tomen la ciudad capital como ya ocurrió en el 2019 y 2022. Así el Ecuador se apresta a vivir un feriado, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, no hay la posibilidad de un acercamiento a acuerdos que permitan levantar las medidas, pero se apresta a un feriado de 4 días por la fundación del puerto principal, la ciudad de Guayaquil. Estas son las novedades que les reportamos desde Quito, Ecuador. Soy Hernán Higuera de Coavisa para Fuerza Informativa Azteca. Gracias, Hernán. Transportistas fueron nuevamente blanco de amenazas en Lima, capital de Perú. Un nuevo audio difundido por el noticiero de Panamericana pone al descubierto el modus operandi de presuntos extorsionadores. El informe es de Smith Quispe de la Alianza Informativa Latinoamericana. El transporte público en Lima enfrenta su momento más crítico. En el último año, decenas de empresas han reportado casos de extorsión. Cansados de esta situación, el lunes acataron un paro, un apagado de motores y durante varias horas, Lima, la capital, se quedó sin transporte público. Incluso se bloquearon varias vías principales como la Panamericana Norte como medida de protesta. En respuesta, el gobierno los convocó a una reunión de emergencia. Sin embargo, esto no ha cesado las extorsiones. Hemos reportado nuevos casos con empresas que dicen que sus vehículos han sido atacados con explosivos, con disparos, incluso quemando sus unidades de transporte. Los transportistas aseguran que de reportarse una muerte más, este paro podría retomarse. Las cifras no mienten. El Ministerio Público asegura que hay 118 víctimas de atentados en el transporte público, 65 fallecidos y 53 heridos en el último año. Por eso es que esta situación se ha vuelto preocupante en el Perú. Desde Lima, informó Smith Quispe para la Alianza Informativa Latinoamericana. Smith, gracias. Y en Guatemala cayeron cabecillas de una organización criminal relacionada con los préstamos gota a gota, lavado de dinero y extorsión. Eran buscados en 196 países. Ashley Monzón de Azteca Guatemala con toda la información. Hola, ¿qué tal amigos en México? Qué gusto saludarles desde Guatemala. Y es que se han dado a conocer 2 importantes capturas luego de que las oficinas centrales nacionales de Colombia y Guatemala de Interpol se pusieran de acuerdo para realizar la captura de 2 personas presuntas cabecillas de la organización conocida como los Duvalier. Y es que precisamente se les vincula al tema del esquema gota a gota y es que se les señala que estas personas
personas reclutaban colombianos para posteriormente trasladarlos a Guatemala, despojarlos de sus pertenencias luego de haberles indicado que venían a Guatemala para poder realizar labores, es decir, para ofrecerles ofertas laborales, y ante el despojo de sus pertenencias los obligaban también a ser parte de la organización criminal que se encarga de realizar préstamos ilícitos y asimismo extorsionar a los guatemaltecos. Y es que esta captura se realiza en un departamento de Colombia, es Valle del Cauca, y ahora las autoridades colombianas y guatemaltecas coordinan las acciones correspondientes para realizar el traslado hacia Guatemala y asimismo responder ante la justicia. Y es que son requeridos por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, según han informado las autoridades, que también señalan que la organización utilizaba entidades bancarias guatemaltecas para transferir y ocultar recursos de origen ilícito. Así es que eran buscados en 196 países. Ahora se espera que ya las autoridades puedan llevar a cabo las acciones correspondientes en donde estas dos personas puedan responder ante la justicia. Se habla de Luis Gerardo Espinosa y también de Catherine Gómez. Nosotros vamos a estar trasladando más información desde Guatemala. Mi nombre es Ashley Monzón, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Ashley. Y en Argentina, los acusados por intentar asesinar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner han sido condenados este miércoles a 10 y 8 años de prisión respectivamente. Gonzalo Báñez, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con el informe. La justicia argentina condenó a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uriarte por el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 2022. Para Sabac Montiel, la justicia le dio una pena de 10 años, mientras que para su expareja, Brenda Uriarte, una pena de 8 años. La Fiscalía había pedido 15 años en total por agravantes de violencia de género que el tribunal entendió no eran conducentes en este caso. En diciembre se van a conocer los fundamentos del fallo y ahí los imputados y los acusados podrán pedir ante la Cámara Federal una apelación a esta sentencia que muy posiblemente, según entienden los analistas, podría quedar firme. Cristina Fernández de Kirchner, recordemos, recibió este fallo presa en su casa de Constitución luego de que la justicia argentina este año la condenara y ratificara su condena por corrupción. Indudablemente el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en el 2022 generó un fuerte impacto, no solo en la sociedad, sino también en la política. Fue un caso en el que ella volvía del Senado, donde en aquel momento lo presidía como vicepresidenta de la Nación, y Sabac Montiel estiró su brazo y disparó un arma que no se terminó disparando, no se terminó ejecutando, a centímetros nada más de quien fue 2 veces presidenta de la Nación y vicepresidenta con Alberto Fernández. Informó desde Buenos Aires, Argentina, Gonzalo Báñez para la Alianza Informativa Latinoamericana. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en ese país. Bachelet, quien fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participará en un taller sobre mujeres en la política. Nicolás González, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene el reporte desde Montevideo. Nicolás. El encuentro se desarrolló en Torre Ejecutiva, la Casa de Gobierno de la presidencia uruguaya. Aquí el presidente de nuestro país, Yamandu Orsi, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet por espacio de 1 hora, donde hablaron de los desafíos globales, del multilateralismo y también de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que la expresidenta chilena ha sido una de las nominadas para poder ser candidata como futura secretaria general de Naciones Unidas, propuesta por el propio presidente de Chile. Estamos hablando de Boric en la última realización de la Asamblea General de Naciones Unidas. Precisamente allí en Nueva York, Bachelet había tenido un encuentro con Orsi, habían quedado que iba a tener una participación aquí en Uruguay, en un evento vinculado al Club de Madrid, y que en esta oportunidad lo iba a visitar, y fue lo que terminó ocurriendo en esta jornada de miércoles aquí en Montevideo. Bachelet, que de hecho permanece en la capital uruguaya por las próximas horas, ya que va a participar de una reunión vinculada a las mujeres en la política. Precisamente tiene que ver con este foro internacional, Club de Madrid, este organismo internacional sin fines de lucro, no partidario, en el que Michelle Bachelet es vicepresidenta y una de las miembros desde el año 2010. Desde Montevideo, Uruguay, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Nicolás González. Gracias, Nicolás. Finalmente es miércoles de podcast y ya está lista con nosotros Amada Castañón, nuestra jefa de información del área internacional de Fuerza Informativa Azteca, para contarnos de qué tratará el nuevo episodio Armando la Agenda con Amada. Amada.
Hola Rodrigo, gracias por este espacio para promover Armando la Agenda con Amada, este podcast que tenemos con Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, D.C. Hoy hablamos con él de los impostores del ICE. Son personas que se disfrazan de agentes del ICE para cometer delitos, también para amedrentar a los migrantes, pero también incluso para hacerles bromas pesadas, lo cual está totalmente rechazado por todos. También hablamos del Tratado de Libre Comercio y esta suposición que tiene ahora Trump de querer hacer dos tratados, uno con Canadá y uno con México por separado y disolver el actual Tratado de Libre Comercio, argumentando que México no está cumpliendo con algunas partes del que está vigente hoy día. También hablamos con Wesley Tabor, un exagente de la DEA y con gran experiencia en materia de seguridad, narcotráfico por más de 35 años. Él nos contó cómo las redes criminales de los carteles llegan a Estados Unidos y a otros países, convirtiéndose en unas redes internacionales que tienen en jaque a muchas ciudades en Estados Unidos. De esto hablamos hoy en Armando la Agenda con Amada. Gracias. Gracias, Amada, imperdible como siempre. Y a usted, gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas. Fuerza Informativa Azteca, siempre presentes. Permiso.